Precisamente tenemos contacto, comunicación con el periodista Luis Chaparro. Él es el director del portal Pie de Nota, que publicó estas importantes fotografías reveladoras del día de la captura de el Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada. Aparecen fotografías, videos, datos de la aeronave que extrajo de México al fundador del cártel de Sinaloa. Son nuevas fotografías, por supuesto, y documentos que comprueban la participación del FBI. Tenemos el contacto en este momento justamente con Luis Chaparro, a quien le agradezco muchísimo unos minutos de su tiempo para explicar este esfuerzo periodístico revelado ayer ya tarde, por el portal Pie de Nota, dirigido por el propio Luis Chaparro. Luis, un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? Buenas noches. Estimado Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar acá contigo, como siempre. Al contrario, el gusto es nuestro y privilegio también. Recuerdo muy bien que el avión, una avioneta, en fin, un avión que llevó al Mayo Zambada, un avión de turbohélice, lo llevó desde Sinaloa hasta Estados Unidos, voló desde la Ciudad de México con una matrícula suplantada, con una matrícula falsificada. Llegó y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Doña Ana County International Airport se llama, que está ubicado en el poblado fronterizo de Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de la frontera con el estado de Texas, a unos pocos kilómetros al oeste de El Paso, Texas. Ahí fue donde fue trasladado originalmente el Mayo Zambada junto con el hijo del Chapo Guzmán. Cuéntanos más, por favor. Estas fotografías son muy reveladoras. Correcto, estimado Pepe, como bien dices, ahí fue donde aterrizó esta avioneta o este avión, este Beechcraft, en Santa Teresa, Nuevo México, muy pegadito al Paso, Texas. Desde ahí, digamos, pues ahí se detuvo propiamente al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López. Creo que esta semana lo que revelamos en viene a confirmar una cosa que creo que muchos de nosotros sabíamos. Fue un operativo del gobierno de los Estados Unidos, pero que cambia a la vez todo el panorama y toda la situación, porque oficialmente el gobierno de Estados Unidos no ha hablado, no había ni negado ni aceptado su participación en ese operativo. Recordarás que en su momento lo único que se dijo había sido pues prácticamente que les cayeron del cielo, ¿no? Digo, en palabras más políticas, pero pues ellos habían dicho, a ver, no fue un operativo, hubo un secuestro, no entendemos bien, y nos cayeron aquí a nuestro patio estos dos narcotraficantes, fueron aprendidos y arrestados. Luego el Mayo Zambada publica una carta, envía una carta donde dice que fue engañado y que fue secuestrado y que pues está solicitando regresar a México, que lo envíen de vuelta. Ayer, Pepe, nosotros dimos a conocer una versión oficial atribuible al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, porque por primera vez acepta que fueron ellos quienes hicieron este operativo. Es decir, que sí fueron ellos los responsables de secuestrar y traer a territorio estadounidense a Ismael El Mayo Zambada, utilizando a Joaquín Guzmán López. Primero lo hacen a través de la donación de este avión a un museo de aviación ahí en Santa Teresa, Nuevo México, que, digo, cabe paréntesis decir, es un museo muy, muy chulo, con mucha historia, con muchos aviones de la Primera y Segunda Guerra, la historia de guerra, digamos, de los Estados Unidos, y que hoy tiene una historia más, un avión que cuenta otra guerra más, la guerra contra las drogas, la guerra contra el narco, y ahí lo exhiben. Antes de exhibirlo, a nosotros el FBI nos da un acceso exclusivo a recorrer el avión. Lo recorremos y empezamos a ver varias cosas, desde luego. Es un avión en un estado ya inutilizable por todas las modificaciones que tuvo, por todos los daños que tiene, y porque para hacerlo pasar por otra cosa, se basaron en un avión existente, es decir, clonaron un Beechcraft relativamente nuevo, un Beechcraft de los 90s, lo clonaron en el cuerpo de un avión, en un King Air de 1970. Pero no solo eso, hay dos trabajos de pintura por lo menos, hay modificaciones tan simples y digamos rudimentarias como cubrirle los blinkers, las lucecitas parpadeantes que vemos en el cielo de noche,
como quitarle todas las herramientas de rastreo que tienen en la cola, que tienen, digamos, en el panel de instrumentos, pero además unas cosas más sofisticadas, como agregarle un sistema hechizo para que pudiera tener más combustible este avión y pudiera tener más alcance, por un lado, o, por ejemplo, manipularle todos los sistemas de lo que es el log de viajes, el registro de viajes. Uno para borrarle todos los registros de viaje existentes y otro, el segundo sistema, que se tenía que operar o encender con una serie de secuencias. Hay que picar botones, dar la vuelta a un switch, etcétera, etcétera, para poder encender ese segundo registro de viajes, de vuelos. Encima de eso, le quitaron todas las series al avión, a la aeronave. Las aeronaves tienen un número de serie en sus motores y tienen otro número de serie casi a la entrada, en la escalinata. Este avión le quitaron todo eso. Además de eso, muchas partes de los propios motores tienen su propio serial. También le quitaron esas series. Entonces, digamos, le hicieron una manipulación grande al avión de tal manera que, a ver, ese avión no era para cruzar droga. No era un avión que le hicieron toda esta manipulación tan fuerte, tan profunda y tan elaborada para que el gobierno no lo detectara cruzando droga. Lo hicieron para el momento en que el gobierno mexicano pudiera haber descubierto este avión en territorio nacional, ya sea cuando ingresó o cuando iba de salida, y que no lograran dar con el origen de esta aeronave y que nunca pegara a los Estados Unidos. Y que de tal manera el piloto pudiera decir, a mí me contrataron para llevar a estos personajes y yo trabajo con ellos, soy otro más de los narcos. Cuando hoy la versión ya oficial es otra. Fue el Buró Federal de Investigaciones en una aeronave que ellos mismos, digamos, utilizaron, por decirlo menos, con un piloto del que no se dice nada, queda todavía en secreto el tema del piloto, pero que sí confirma el FBI. La operación se llamó Air Kings, Reyes del Aire, y fue operada por 2 agentes especiales del FBI. Es toda una historia periodística, toda una revelación, esto que estamos ahora compartiendo con la audiencia. ¿Qué imagen te pareció la más reveladora y por qué? En lo que tú nos mandaste se ven imágenes incluso de frituras, de comida chatarra sobre los asientos, uno de los asientos del avión. Se ve el avión perfectamente bien, con sus asientos y todo, ahí a bordo del cual viajó, o por la fuerza o como haya sido, el propio Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué detalle en las imágenes crees que cambia la narrativa pública de este caso? Creo que varias cosas, estimado Pepe. Por un lado, bueno, el avión tiene signos visibles de que hubo forcejeo dentro del avión. Hay marcas de huellas de zapatos, no solo como cuando pisas un asiento, sino como cuando tallas un zapato en el asiento, tallones fuertes, un respaldo flojo, digamos, vencido de la fuerza, y 2 ventanas que digo, son ventanas de material bastante duro, justamente por el tema de que es una aeronave, estrelladas desde dentro, como alguien que las golpeó duro desde adentro, me imagino que para intentar escapar. Es decir, sí hubo forcejeo de Ismael El Mayo Zambada y ahí están pues el registro en el avión, en las huellas del avión. Como bien dices, llevaban papitas, llevaban galletas, etcétera, etcétera, una tienda de conveniencia. Creo que pensando en que iba a ser un viajecito largo, a alguien se le ocurrió que iba a ser buena idea llevar ahí algo, varias sodas, también a lo mejor, y esto es pura especulación, pensando el Mayo Zambada tiene diabetes, le puede subir la presión, bajar el azúcar, o sea, a lo mejor llevaban para que pudiera alimentarse y no se les fuera a dar un pasón ahí en el camino. Y por otro lado, creo que lo más revelador es justamente ese oficio, ese statement que nos ofrece el FBI a pie de nota, donde pues se confirma y se detalla que fueron ellos, y además llama a su operación, a su propia operación, la llama una operación sumamente compleja, secreta y atrevida, así la llama el FBI a esta operación. Luis Chaparro, ¿tuviste que enfrentar presiones o riesgos al publicar estas fotografías?
Mira, bueno, luego nos comparten esas imágenes de ambos bajando, de saliendo del lugar. La verdad, Pepe, no ha habido hasta ahora, digamos, una presión, algo digamos, incómodo, riesgoso en ese sentido, pero ha sido un trabajo, Pepe, también de no soltar esa información por los últimos 2 años, de estar siempre buscando, siempre encontrando, siempre preguntando, extralimitando un poco a las fuentes para encontrar qué pasó en ese momento. Y bueno, esta semana lo revelamos, logramos darle de alguna manera un cierre, a pesar de que no es un cierre. Todas las consecuencias que tiene esto en nuestro país, en México, apenas están por verse. Creo que viene otra parte, una segunda fase o tercera fase de la historia, de lo que vaya a reaccionar el gobierno mexicano. Por lo pronto, el FBI, luego de darnos digamos, este acceso, de darnos este oficio de compartirnos las imágenes, da una conferencia de prensa el día de ayer ahí, donde se anuncia específicamente el avión. Se dice, pues a ver, se lo donamos a este espacio, queremos recordarles que esto es parte de nuestra historia, etcétera, etcétera. Y luego ahí a Pepe Longoria, que es parte del equipo de Pie de Nota, reportero de nosotros, le da una breve entrevista a un agente especial donde le dice, no nos vamos a detener aquí, vamos por más. Entonces, bueno, creo que es un anuncio también bien claro de que viene otra parte de la historia en este mismo desarrollo, Pepe. Pues te agradecemos mucho, Luis Chaparro, el que nos hayas permitido reproducir el trabajo de Pie de Nota, en tu calidad de director y conductor del noticiario Pie de Nota. Un gran trabajo. ¿Hubo material que por razones de seguridad hayas decidido no hacer público? Sí, Pepe, mira, creo que hubo una parte donde a nosotros nos dan las imágenes de Joaquín y de El Mayo Zambada, y nos dan el documento que te comento, el statement del FBI. Justamente la mañana que estamos publicando, Pepe, de pura suerte, no nos habían solicitado dos cosas. Nos solicitaron un embargo en esa información y en esas imágenes para las 10 de la mañana. Entonces, en mi noticiero, Pie de Nota, arranca a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Arrancamos en tiempo y forma, pasando el embargo. Entonces, ahí estábamos bien. En lo que estamos dando la nota, nos piden que testemos, por favor, los nombres de los dos agentes. Algo que no nos solicitaron previamente y que nosotros no estábamos dando bajo entendido. Alcanzamos, afortunadamente, a testar el documento y a subirlo sin los nombres. Sin embargo, también en esa comunicación nos piden que resguardemos pues las imágenes de las caras de los agentes que están alrededor del Mayo y de Joaquín. Ya habíamos publicado las imágenes ya estaban afuera, estábamos en vivo, ya no había más que pudiéramos hacer, lo comunicamos así, dijeron, bueno, ni hablar. Luego dieron la instrucción de que si se compartían esas imágenes, ya sea con alguien más o dentro del mismo buró, si la gente de comunicaciones del buró iba a compartir las imágenes, tenían que ser tomadas desde una impresión que ellos hicieron y que tú con tu celular o tu cámara tomaras una foto de la foto, pero que ya no iban a compartir las imágenes originales. Entonces, digamos que esas imágenes que tenemos nosotros en Pie de Nota, pues son las únicas originales que va a compartir el FBI en todo este tiempo, y que de nuevo creo que nada más una cuestión de timing y de comunicación, que no alcanzamos a testar las caras, los rostros de el resto de los agentes y nos lo dijeron a lo mejor ya muy tarde. No llegó a mayores, no pasó nada, al final del día dijeron, bueno, ni hablar, pues ya se publicó, pero tomaron medidas, digamos, de ahí al futuro con el resto de los medios de comunicación y las comunicaciones que va a tener el FBI. Muchas gracias, Luis Chaparro. Gracias por esta descripción tan puntual de todo lo ocurrido en algo que efectivamente coincido contigo. Es un paso más, importantísimo paso después de 2 años de estar absolutamente en la ignorancia de lo que de fondo había pasado y quién había ejecutado esta operación, porque esto no se comunicó por parte de Estados Unidos a las autoridades del gobierno mexicano. Gracias, Luis Chaparro, que te vaya muy bien. Abrazo, estimado Pepe, que estés muy bien, muy buena noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.